Colegas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por regalarnos su tiempo. Les saludo al doctor Edward Armas, nuestro director académico del Gremio de Abogados. Buenas tardes, doctora Freud. Buenas tardes, doctor Mendoza, y a nuestro querido ponente el día de la fecha. Así que en un momento más, ahí está el doctor Mendoza conectándose. Vamos a estar, ya estamos iniciando, dicho sea de paso, a las 19:30 se está grabando la ponencia del día de hoy. Le escuchamos al doctor Mendoza. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí. Perfecto, doctor. Bueno, yo perdí la cámara, no está saliendo. Buenas noches, colegas de todo el país. Es nuevamente para nosotros un gran gusto estar con todos los colegas que están participando de esta plataforma y del grupo de WhatsApp que denominamos Gremios de Abogados del Paraguay. Hoy realmente un tema muy interesante y el doctor Edward Armas va a hacer la presentación y hacer un pequeño relato del currículum del ponente o del expositor de esta noche. Adelante, doctor Edward. Tu micrófono está apagado, doctor Armas. Buenas tardes, doctor. Menos mal no se escuchó donde me equivoqué, así que el ponente, el doctor Joel Rolón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaba diciendo antes de iniciar esta grabación y esta ponencia, justamente que valoraba mucho la sencillez del doctor Rolón, justamente porque cuando se le pidió su currículum, que incluye actividades educativas, docentes digo, en adquisición de conocimiento en Europa, sencillamente dijo lo siguiente, y voy a compartir con ustedes. Abogado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en justicia constitucional y derechos humanos de la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y la Universidad de Palermo, Italia. Sencillo y profundo. Así que muchísimas gracias, doctor, por ese primer punto. El segundo punto, justamente como lo que dijo el doctor Mendoza, agradecemos mucho y estamos muy contentos con que jóvenes colegas como usted, doctor, o como usted, digo yo, usted, doctor, como vos, querido compañero Rolón, que estás compartiendo con nosotros. Digo esto porque también compartiste con el doctor Mendoza anteriormente el aspecto laboral. Nos llena el espíritu que gente joven esté empujando también estas actividades, donde lo que se quiere, y hoy estaba hablando con un colega en el tribunal, lo que se quiere es, entre otras cosas, empezar a poner ese germen de la práctica, del ejercicio, de la docencia activa y pasiva. Activa y pasiva. Y como dijo el doctor Mendoza anteriormente, estamos queriendo hacer que estas ponencias hagan al ejercicio que tenemos necesario, que tenemos todos los abogados, de saber escuchar. Es importante saber escuchar. Es lo que decía el doctor Mendoza anteriormente, por eso estas ponencias tienen este mecanismo, ¿no? De escuchar al ponente, eventualmente los queridos colegas, apreciados colegas que están ingresando, poder anotar sus dudas y sus preguntas, y posteriormente hacer si no pimponeo, por lo menos un ida y vuelta con relación a aquellas preguntas y luego, ya en frío, en el grupo, poder seguir debatiendo. Así que, doctor Rolón, le adelanté más o menos cómo es la estructura que estamos tratando de instalar, el saber escuchar, el saber analizar, el poder eventualmente anotar lo que se considera necesario ahondar más adelante. Y agradecemos su interés, su aporte en que es tan importante. El tema de los honorarios, y con esto voy cerrando, es esencial al ejercicio de la profesión. Pero en un buen sentido, porque tiene que ver con la capacidad que pueden tener todos los colegas abogados de esa retribución necesaria al trabajo. Esa retribución necesaria al trabajo. Así que, señores, muchísimas gracias por la compañía y le dejamos en compañía del doctor Rolón, que va a estar con nosotros compartiendo el importantísimo tema que es el de la regulación de los honorarios profesionales. Muy buenas noches, un gusto poder saludarles, poder compartir especialmente un saludo y gratitud al doctor Pedro Mendoza, ¿verdad? Que es así como él contó, ¿verdad? Cuando yo tenía que salir, él me dio varios consejos para lo que seguía en la siguiente etapa y son consejos que hasta hoy albergo y que le agradezco infinitamente.
Bien, yo quiero, antes de la exposición, quiero hacer unas misceláneas. Quiero explicarles primeramente a los colegas que hay posturas, hay tesis, ¿verdad? Que son mías particulares, que yo sostengo, pero que no implican que ustedes tengan que estar de acuerdo conmigo, sino que ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo y entonces yo voy a tener una tesitura, ustedes van a tener una antítesis y de ahí se va a quitar una conclusión que el día de mañana pueda ser una tesis que se ha de sostener. Esa es la forma dialogal en la cual las ideas se van nutriendo y vamos creciendo en lo que es este gremio. Bueno, dicho esto, voy a presentar voy a ver si me permite compartir el PowerPoint. A ver, ventanas, acá está. No sé si ahí comparte con todos ustedes, si ustedes ven lo que yo estoy compartiendo. Perfecto, doctor. Se ve. Perfecto, bien. La ley de honorarios, parámetros que se deben considerar. Para mí me parece un tema fundamental, dada la particularidad de nuestra legislación. Hoy en día, y me remito específicamente al artículo 21, el artículo 21 establece qué es lo que los jueces y tribunales deben de tener en cuenta. Y hay 4 parámetros que ellos deben de considerar, tanto jueces, tribunal, segunda sala y las salas que están en la corte. Primero, el monto del asunto, siempre y cuando exista o sea susceptible de que pueda ser apreciado pecuniariamente. Segundo, el valor y la calidad jurídica. Tercero, la complejidad e importancia de las cuestiones planteadas. Y en cuarto lugar, el provecho económico que es obtenido por el cliente. Estos parámetros yo voy a ir desarrollando porque hay ciertas críticas y ciertos aspectos que me parecen fundamentales. Voy a dividir los que son estos parámetros en 2, parámetros objetivos y parámetros subjetivos. Son parámetros objetivos los previstos en los incisos A y D de la ley. Respecto al primero, el monto del asunto, cuando fuere susceptible de apreciación pecuniaria, la discusión gira principalmente en torno a aquellos juicios que carecen de una cuantía y devienen del ejercicio de derechos personales o de aquellos que se encuentran vinculados a las relaciones de familia y que no están previstos en el artículo 44 de nuestra ley. Torres Kinzer refiere en su libro, el libro de honorarios, los siguientes ejemplos que se han dado en los países vecinos, que son ejercicios de derechos subjetivos. En Argentina anteriormente, y desconozco si con la modificación del código siguen manteniendo los mismos formatos, podía ejercitarse lo que era la solicitud de cesación de ruidos molestos. Esto era una pretensión que para nada compromete una titularidad, no guarda relación con bienes raíces, sino que se trata de una acción de carácter personal que procura una prestación de la misma naturaleza. Acá el logro no puede ser cuantificable económicamente y a los fines de la regulación conduce a tipificar el asunto en materia de jornales. Comparto con ustedes una más y después vamos a ver qué es lo que dijo la Corte acá en nuestro país. Esta es una acción de escrituración. Traigo esto a colación en razón a que se dan ciertas consultas, ciertas dudas respecto a lo que es las obligaciones de hacer. En Argentina abarca la acción de escrituración, las mejoras, las construcciones que son firmadas en el boleto de compra-venta que usualmente nosotros también llamamos el contrato privado. En dicho país se sostiene que escapa a una noción lógica, jurídica, entender como valor del pleito el total del terreno y edificio. Ellos lo ven como que no guarda relación estas obligaciones de escriturar con lo que es el terreno en sí.
porque se va a estar incluyendo en él cuestiones ajenas a la litis y que no son materia de decisión judicial. Lo que se está discutiendo en ese proceso es si escrituramos o no los lotes que se han prometido en venta según el contrato privado. Luego tenemos lo que nos dice la jurisprudencia nacional. La forma en la que la norma se encuentra redactada actualmente implica un alto margen de discrecionalidad, en el cual primeramente el juzgador debe de determinar en cada caso cuál es el provecho económico obtenido por el cliente y de esa manera establecer el monto del asunto. Como ejemplo, traigo a colación el AI número 2315 de fecha 15 de septiembre del 2019, en el cual la Sala Civil y Comercial refirió: por medio de la presente acción autónoma se pretende la nulidad del juicio de obligación de hacer escritura pública del contrato privado de compra-venta. Entonces, ellos lo que consideraron en este punto es que el acto que iba a ser anulado, el costo de ese acto vendría a conformar lo necesario para establecer la regulación de honorarios profesionales. Estas situaciones nos demuestran que al momento de establecer los honorarios, el juez maneja una gama discrecional. Puede fijar el honorario en el monto que él determine acorde a los hechos, como en otras circunstancias puede hacerlo también en relación a porcentajes o jornales. Comparto también con ustedes rápidamente otra resolución que fue dictado por el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial de la primera sala, que tuvo que resolver una controversia suscitada de una regulación de honorarios en el cual el profesional estaba solicitando el cobro en un doble carácter. Este había desempeñado en el marco de un juicio que declaraba la nulidad de lo tratado en asamblea, específicamente en uno de los puntos del orden del día, que se había tratado la modificación del estatuto. El tribunal había estimado que no ameritaba una tasación en porcentajes porque no se estaba realizando un análisis de lo que tiene que ver con materia de las acciones, sino que era una acción meramente declarativa y por lo tanto saca una conclusión. Había referido que usualmente los juicios ordinarios se pueden establecer en jornales que van de 20 y 30 como mínimos hasta un máximo de 200 a 240 jornales. Y decidieron establecer el monto de los honorarios en un proceso ordinario de nulidad de acto asambleario en 160 jornales, que en aquel entonces equivalía a 10 millones de guaraníes en el doble carácter de patrocinante y procurador. Para mí, estas situaciones demuestran que la discrecionalidad del juez para poder considerar la tasación o el justiprecio de los trabajos realizados necesita una mayor claridad, en razón a que lo que había mencionado el tribunal respecto a los jornales mínimos y máximos hace referencia indirecta al artículo 44, en el cual ustedes pueden apreciar que el mínimo va de 30 y el máximo va a 240 jornales, pero esos juicios son mayormente para acciones de familia. Al hacer afirmaciones tales como estimamos que los honorarios deben ser, creemos que el justiprecio por la labor, si no va acompañada de una correcta argumentación, es aparentemente una opinión del magistrado. Esto otorga, al momento de establecer los honorarios, una incertidumbre para los colegas que ejercen la profesión. No tienen reglas claras para poder establecer sus honorarios en aquellos casos en los cuales no existe un monto que pueda ser apreciado. Yo me pregunto, ¿por qué 160 jornales y por qué no 240? ¿Por qué ellos tomaron una decisión así?
y es difícil poder argumentar porque es un margen discrecional que tiene el magistrado. Complicando un poco más, tenemos la regulación de honorarios presentados en un juicio de rendición de cuentas. En este caso fue tramitado ante la tercera sala y se dictó el auto interlocutorio 489. El tribunal había sostenido que en la rendición de cuentas no existe un monto base, no existe una suma que pueda servir de base para poder efectuar el justiprecio de los honorarios profesionales, ya que la naturaleza de la pretensión de la acción no se encamina a obtener el pago de una suma de dinero, sino una obligación de hacer. Por lo tanto, en este tipo de juicios sumarios que carecen de valor económico, solamente se aplican las reglas del artículo 21 y se establecen en jornales. Comparto un último fallo más con ustedes y después vamos a hacer un análisis un poco más práctico. En otro fallo, en el marco también de un juicio de rendición de cuentas, se repiten otra vez los argumentos y dicen que no puede ser susceptible de apreciación económica porque se persigue una obligación de hacer, y una obligación de hacer en relación a una determinada persona. Bien, apreciados colegas, me gustaría que consideran aquí que el monto, según lo que yo tuve a la vista en la resolución, para los colegas intervinientes, el monto que estaba en juego era la suma de 2.785.645.000. El tribunal había expresado que no pueden tomar en consideración este monto para el cálculo de los honorarios. Y en una parte de la resolución refirieron: por lo tanto, el justiprecio debe ser prudencial, conforme criterio judicial. Es por ello que los honorarios deben ser fijados prudencialmente en la suma de guaraníes 3 millones. Queridos colegas, este tipo de afirmaciones llenas, para mí al menos, de vaguedad, dada la discrecionalidad en la cual puede moverse el magistrado. Establece una suma que considera prudencial 3 millones. ¿Y por qué 3 millones? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Qué significa debe ser prudencial conforme al criterio judicial? En este tipo de circunstancias, al momento de realizar una apelación, se dificulta para los colegas profesionales porque no existe un parámetro claro. No existe una norma en la cual se pueda sustentar que hubo una arbitrariedad. Entonces, estamos hablando de que la aplicación de la ley, en este caso en específico, según el magistrado, según su parecer discrecional, no ameritaba tomar en cuenta el monto por el cual se iba a rendir cuentas, sino que era una obligación de hacer y sobre el mismo correspondía establecerlo en jornales. La estructura habitual que nosotros tenemos en la mayoría de nuestras legislaciones se corresponde con una estructura jurídica en el cual, ante un supuesto de hecho, nosotros atribuimos una consecuencia jurídica. Tomemos como ejemplo el artículo 42 de la Ley de Honorarios, que establece el siguiente supuesto de hecho. En los juicios de desalojo que versan sobre casos de intrusión o tenencia precaria, y a continuación tenemos la consecuencia jurídica. El monto del proceso se fijará en el 10% del valor del inmueble. En las resoluciones que yo les he citado, que yo he compartido con ustedes, no hay una norma que pueda usarse como supuesto de hecho a la cual se le puede atribuir una consecuencia jurídica. Lo que vemos es que el juez está tratando de integrar una forma de regular, porque no puede dejar de juzgar, y termina realizándolo en jornales, dejando de lado el monto que tal vez, a criterio de los colegas que habían intervenido en ese juicio, podría ser el monto del juicio. Viéndolo de esta manera,
tenemos situaciones que necesitan ser previstas, que necesitan ser abarcadas. Nos encontramos ante regulaciones de honorarios que tienen términos vagos como el criterio prudencial del juzgado, términos un poco que necesitan precisión, necesitan argumentación. El juez debe de dar las razones por la cual concluyó que efectivamente debía ser ese monto y no otro. 3 millones de guaraníes en el marco de una rendición de cuentas que tenía el capital de 2.000 millones y un poco más. Queda a criterio de ustedes, pueden coincidir conmigo o no, si fue o no prudencial la suma de 3 millones. Avanzando un poco con los parámetros objetivos para establecer los honorarios profesionales, tenemos lo previsto en el inciso D, el provecho económico obtenido por el cliente. Esto no reviste mucha relevancia, no hay mucha discusión cuando hablamos de un juicio de reivindicación, de usucapión, de interdicto, cumplimiento de contrato, etc. Pues en este tipo de supuestos se solicita la regulación de honorarios y como hay un bien, usualmente se realiza el trámite de estimación y posterior regulación. Ahora bien, existen situaciones como por ejemplo los juicios de indemnización en los cuales la pretensión lo pone la actora. Vamos a suponer que el juicio se establece, la pretensión del juicio inicia en 100 millones. Posterior a todas las etapas que tiene que atravesarse para llegar a la sentencia, el juez concede solo la suma de 10 millones de guaraníes. Y se toma solamente como monto base para la regulación. Si nosotros aceptamos estas premisas, le sería más rentable al profesional haber perdido la demanda y hacer su regulación sobre el monto del 50% como perdidosa, así como lo establece el artículo 25 en su primera parte, que refiere que los honorarios del profesional de la parte vencida se van a regular en un 50% del valor del que le corresponde a la vencedora. Este tipo de soluciones no es ni justa ni equitativa. Para que nosotros podamos llegar a una regulación conforme a los parámetros que nos dice la ley, tenemos que tomar en cuenta los dos montos. Por un lado, el monto que se logró en la sentencia definitiva, que es la suma de 10 millones, y el monto perdido, que es la suma de 90 millones. En este sentido, lo que usualmente se tiene que estilar a hacer es tomar el 10 millones como vencedor, aplicando los porcentajes del artículo 32. Yo tomo simplemente un promedio, no digo que esto tiene que ser así o sea así, yo solo tomo promedios a modo de ejemplo y concediendo 12% como patrocinante y 6% como procurador, tendríamos un monto de 1.800.000. Y también debe incluirse como monto del juicio la suma de 90 millones como vencido. Restamos el 50% y quedaría en 45 millones, al cual le aplicaríamos nuevamente el artículo 32. Tomo los promedios 12% y 6%, culminando en 16.200.000. Nuestra legislación no establece un parámetro para aquellos casos en los cuales no exista un claro provecho económico para el cliente. Y aparte de los ejemplos que he compartido con ustedes en relación a jurisprudencia extranjera, en relación a la jurisprudencia nacional, voy a citar algunos otros juicios donde no hay un beneficio económico a priori o de forma inmediata. Por ejemplo, los juicios de insanía. Por ejemplo, lo que se realiza en el marco de la ley 1600. Los que se realizan en el marco de la modificación de instrumento público o rectificación, ya sea por cambio de apellido, inversión de apellido o cambio de nombre.
Debemos ser conscientes que ante la inexistencia de las normas, el juez no puede dejar de juzgar. Y en ocasiones integran normas del mismo cuerpo legal a fin de dar una respuesta en un marco discrecional que puede llevar a ciertas inconformidades para los que ejercen la profesión en el foro. Estos son los parámetros objetivos que hay. Estas son las debilidades que yo aprecio y voy a seguir con lo que son los parámetros subjetivos. Como le había dicho, se dividen en dos: parámetros objetivos, que son los que acabo de desarrollar, y parámetros subjetivos que guardan directa relación con el profesional. El inciso B del artículo 21 nos dice que los jueces y los tribunales deben de tener en cuenta el valor y calidad jurídica de la labor profesional. El inciso C nos dice la complejidad e importancia de las cuestiones planteadas. Estos dos incisos se encuentran vinculados. ¿Y quién es el que evalúa el cumplimiento o quién es el que evalúa para poder conceder los honorarios? El magistrado es el que tiene que evaluar si existió un valor y una calidad jurídica y qué tan complejo e importante ha sido la cuestión planteada. Entonces acá entramos en un aspecto de calificación cualitativa de la labor profesional que complementa los parámetros objetivos que he citado anteriormente. Acá el magistrado entra a analizar y a considerar si la labor ha sido importante para lograr un beneficio para su cliente, si ha sido complejo lo realizado por el profesional, qué tan importante ha sido lo planteado. No es lo mismo un divorcio de mutuo acuerdo que un juicio de nulidad de acto jurídico. Estos son los factores que hoy en día, según nuestra ley, se tienen que tener en cuenta al momento de solicitar los honorarios, y los profesionales deben o pueden expresar en forma detallada en su escrito de solicitud de regulación si el juicio cuenta con un monto o no lo tiene. Y en caso que no lo tenga, lo recomendable sería que el abogado vaya diciendo cuánto estimaría en jornales. ¿Cuál es el provecho económico derivada de esa gestión? ¿Y qué tan complejo ha sido lo planteado y lo importante a fin de poder tener un resultado? Con esto yo termino lo que son los parámetros objetivos y subjetivos. Y ahora quiero desarrollar con ustedes un factor, el factor tiempo. Me acuerdo que cuando estaba como practicante del doctor Joel, escuchaba en muchas ocasiones las inquietudes de los profesionales en la tardanza de lo que tiene que ver con las resoluciones, las providencias, los autos interlocutorios, las sentencias, los acuerdos. Había una preocupación donde en ocasiones también se conjugaban ciertos aspectos procesales que hacían que los procesos se alarguen. Y algunos, en aquel entonces me acuerdo, que decían que el factor tiempo debía ser considerado al momento de regular los honorarios. Entonces, ¿qué parámetros debe utilizar el juez para cuantificar el valor tiempo? Couture señala que la justicia tardía no es justicia. Existe una realidad que poco a poco va menguando en nuestro país por medio del expediente digital, que es la mora que se suele suscitar en el Poder Judicial. Ahora, ¿debe de considerarse la mora como un factor para el aumento de los honorarios o debe de considerarse la celeridad para aumentar los honorarios del profesional? Probablemente la mayoría optaría por la primera opción. Cuanto más tarde, que me dé un poco más el porcentaje del 32. Ahora, si analizamos esta hipótesis y tomo como ejemplo un juicio de desalojo que desde el autos para sentencia hasta el efectivo dictamiento de la sentencia tarda 7 meses y se toma el factor tiempo como aumento de los honorarios, lo que acá se está cuantificando es el tiempo de espera.
no el tiempo de trabajo. Para mí, desde mi perspectiva, es una cuestión inequitativa para el justiciable, porque él va a tener que pagar un poco más por la espera. Si tomamos la celeridad como factor de aumento de los honorarios, estaríamos cuantificando una buena labor de un funcionario judicial en el pronto despacho que éste realiza de los juicios que tiene a su cargo. Es decir, en ninguno de los dos casos se está cuantificando la labor abogadil. El factor tiempo es una realidad, tanto para el justiciable como para los colegas, quienes acuden al órgano judicial a fin de poder resolver las controversias que se van suscitando. Y el retraso en el dictamiento de resoluciones, sin duda, generan perjuicios que no son cuantificables muchas veces, pero hay que buscar una forma de subsanarlos. Hay que buscar una alternativa. Yo no tengo una respuesta de cómo solucionar esto, pero tengo la esperanza de que en el gremio de abogados se puedan dar las primeras ideas para dar pasos de mejoras. Bien, siguiendo un poco más, ¿en qué momento se debe solicitar la regulación de los honorarios profesionales? En este sentido, me parece muy importante analizar varias normas. Voy a partir del artículo 9, porque el artículo 9 tiene una peculiaridad y es que establece una obligación. El artículo 9 nos dice que en todos los procesos el juez de oficio regulará los honorarios al dictar resolución definitiva. Va a proceder de igual modo en las cuestiones incidentales. Si nosotros observamos, si nosotros apreciamos cómo está redactado el artículo 9, encontramos que contiene un imperativo. Al decir regulará, es una obligación que se establece para los magistrados y que debe ser cumplida. No es facultativo, no dice el juez podrá, dice regulará. Y por ende, al momento de dictarse la resolución definitiva o la que guarda relación con cuestiones incidentales, debe de regularse los honorarios de ambas partes, no solo del ganador, sino también del vencido. Ahora bien, en lo personal, yo solamente he apreciado 2 sentencias que han resuelto el fondo de la cuestión y a su vez han regulado los honorarios de los abogados intervinientes. Como motivo por los cuales no se da cumplimiento a esta norma, se suele argumentar que los honorarios están sujetos a sufrir variaciones y en otras ocasiones se debe de realizar un procedimiento a fin de estimar el valor del bien sobre el cual se va a fijar los honorarios. Yo en este punto le cito también a Torres Kimser, que en su libro refiere que la ley no fija una sanción. Por ello, su carácter imperativo puede ser incumplido si la parte interesada no solicita su aplicación. Ahora, el artículo 9 establece un imperativo y ahora nosotros tenemos el artículo 28 que nos dice en qué momento podemos solicitar la regulación de nuestros honorarios profesionales. El artículo 28 hace una remisión al artículo 27, donde se van desglosando los juicios en etapas, juicios especiales, sucesorios y ordinarios. Entonces, los honorarios profesionales van a poder ser exigibles cuando se hayan cumplido las etapas señaladas en el artículo 27. Ahora, si el profesional solicita la regulación una vez que se cumplió la etapa, pero que el juicio aún no llegó a sentencia definitiva, los jueces van a regularle, van a tomar como base el 50% del valor del juicio a fin de establecer su regulación. Ahora, esto traigo a colación porque se van generando ciertas dudas en el ejercicio de la profesión que guardan relación en la forma en la cual se solicita. Se pueden dar varias circunstancias. En el lapso del ejercicio profesional se puede cambiar de abogado, puede llegarse a una terminación anómala del proceso, por ejemplo, una caducidad. Y acá se va y se hila otra cuestión, que es la prescripción.
comparto con ustedes que la prescripción está prevista en lo que es materia de regulación de honorarios en 2 artículos del Código Civil. El artículo 659 refiere que van a prescribir por 10 años aquellos que derivan de un derecho reconocido por sentencia firme, y el inciso E refiere a las acciones personales que no tienen otro plazo fijado por la ley. El artículo 663 nos habla de que prescribe por 2 años la acción de los abogados y procuradores para poder solicitar o reclamar sus honorarios. Y acá yo quiero hacer una distinción. Una cosa es el autorregulatorio de honorarios profesionales y otra es el pedido que se presenta. ¿Cuándo yo tengo que pedir mi regulación? ¿Cuál es el plazo que yo tengo? Si el juez no establece en la sentencia, tengo que esperar a que termine la contestación y la demanda en un juicio ordinario, o la etapa de prueba. Si llegué hasta la etapa de prueba, tengo que esperar a que finalice y solicito la regulación de mis honorarios profesionales. Ahora, usualmente en el marco de un juicio en el cual ha concluido con una sentencia o mediante una de las formas normales o anormales de terminación del proceso, y puede mediar también en este lapso de tiempo durante el proceso que haya una cesación en relación al profesional, ya sea por revocación del poder, por sustitución, por renuncia. ¿Cuándo se computa el plazo? En nuestro país se toma en consideración en caso de las resoluciones que se han dictado desde que la misma queda firme. A partir de ahí empieza a correr el plazo de 2 años. ¿Cuándo empieza a correr el plazo en los casos de que el profesional haya salido del juicio por alguna de las causales mencionadas? Desde que se le notificó. Entonces, una vez que se dicte la resolución pertinente en un juicio que ponga fin al mismo, que quede firme, entonces ahí corre el plazo de los 2 años. Si el abogado renunció, si el abogado tuvo una revocación de mandato, desde que se cumple el proceso previsto en el artículo 64 del CPC, a partir de ahí se computa el plazo de los 2 años. Vamos a suponer que pasó 1 año y he presentado mi pedido de regulación de honorarios. El juez procede a dictar el auto interlocutorio, regula mis honorarios. Yo a partir de ahí tengo 10 años para ejecutarlo. Apreciados colegas, estos son los parámetros que usualmente se tienen en cuenta. Estos son las circunstancias que yo he apreciado. Y a partir de ahora yo quedo abierto para poder ir respondiendo a sus dudas, a sus consultas, a sus posturas que tengan en relación a la ley de honorarios. Excelente, doctor Rolón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas. Vamos a empezar a pasarte, doctor, para que puedas responder en relación. Súper. En el gremio de abogados, hace rato, en el transcurso de la tarde, bueno, esta es una pregunta bastante obvia la que hace el doctor, pero vamos a contestar. Pregunta en relación a las cuentas, a la cuenta habilitada para Sí. El juicio principal y la cuenta para honorarios. Sí. Entonces, Yo entiendo de la siguiente forma, por ahí si el colega está acá y él me va a poder aclarar. Yo entiendo de la siguiente forma. Si la cuenta judicial que yo he abierto en el marco de un juicio, ¿verdad? En el BNF usualmente se abre una cuenta judicial a nombre del juicio a la orden del juzgado. Si esa misma cuenta yo puedo utilizarla al momento de regular mis honorarios para que se deposite ahí la plata. Esa es la pregunta. Y la respuesta es que no. La respuesta es que en el marco de mi regulación de honorarios yo tengo que solicitar que se abra una cuenta a nombre del juicio que yo estoy haciendo, que es regulación de honorarios. Algunos lo caratulan como incidente de regulación de honorarios,
y en ese marco, a la orden del juzgado, se tiene que depositar la plata, porque en el juicio principal es para otras cuestiones. Y la cuenta judicial se tiene que abrir necesariamente para que el abogado cobre, para que no exista una confusión al momento de retirar el cheque judicial. El doctor Roberto Carlos Araujo estaba en sala. El doctor, si quieres formular tu pregunta al doctor Rolón, no sé si está. Buenas noches al doctor Rolón y a todos los participantes, doctora Freud. En realidad, yo no formulé ninguna pregunta, hice una afirmación en relación a la regulación de honorarios de oficio conforme al artículo 9 de la ley reglamentaria. Refería que el juzgado de primera instancia civil y comercial del primer turno en nuestra circunscripción Ciudad del Este cumple con esa normativa regulando cuando redefine el conflicto, ya sea que sea un auto interlocutorio o una sentencia definitiva, ya establece los honorarios del profesional ganancioso, como así también del perdedor, así como lo estaba señalando el querido colega expositor. Qué espectacular, y me alegra muchísimo escuchar eso. Y tengo nomás una pregunta, si me permitís, doctor Roberto, para hacerte. Sí, ¿cómo ustedes superan ese cuestionamiento cuando es bienes inmuebles? Porque ahí se realiza el trámite de la estimación. Ve que ese es el argumento que usualmente se estila usar para no regular en la sentencia cuando es materia de reivindicación, usucapión, temas que guardan relación con algo que tiene que ser cuantificable o estimado. Bien, hay una cuestión que tiene que ver con la práctica profesional y que muchas veces los abogados tenemos la necesidad de realizar cuando es de nuestra conveniencia, ¿verdad? Nosotros no tenemos la obligación de la objetividad como lo tienen los magistrados. Por ejemplo, para iniciar un juicio de reivindicación de inmueble o de usucapión, si es de mi conveniencia, lo primero que hago es una tasación judicial. Ya presento y ya liquido, en los casos que corresponden, ya liquido con esa tasación. Y de repente es el parámetro que es utilizado. Ahora, es cierto lo que usted está mencionando en relación a que hay situaciones en que no se puede cuantificar porque todavía está en la nebulosa el valor realmente, ¿verdad? Yo no tuve la experiencia de haberse sido regulado mis honorarios por debajo de lo que yo pretendía. Siempre trato de tomar estas medidas. Ahora, podría darse ese caso cuando se trata de la regulación de oficio. Espectacular. Es muy interesante lo que dice porque al momento de iniciar el juicio lo ideal sería que se presente ya las evaluaciones, pero en la práctica también por una cuestión muchas veces monetaria, para no pagar el precio real se utiliza la evaluación fiscal, ¿verdad? Y eso digo, y a partir de ahí se va generando. Siempre va a depender de lo que a nosotros también nos corresponde o lo que esperamos cobrar en concepto de honorarios, ¿verdad? Muchas veces ocurre, a mí me ha ocurrido, yo sigo trabajando en sucesiones en que existen bienes inmuebles especialmente, pero que los herederos no tienen dinero como para solventar el gasto del juicio. Entonces yo me veo obligado a yo mismo pagar, por ejemplo, el poder, porque sabemos que también hay una diferencia muy grande entre una representación por poder y otro como simple, no es la palabra, patrocinante, ¿verdad? Que hacerlo con el poder, con el 50% más, ¿verdad? Entonces, pago el poder, pago la tasación, pago las tasas judiciales, ¿verdad? Reitero, todo tiene que ver con lo que me va a convenir a mí al final del proceso, al momento de regular los honorarios o que se me regulen los honorarios. Perfecto. Importante tu postura, doctor, y le felicito. Me pone contento saber que en Ciudad del Este se está realizando eso, porque al menos acá en los procesos que yo al menos he intervenido y he visto, como mencioné, uno solo he visto, dos he visto hasta la fecha. En el Ciudad del Este, uno de los 6 juzgados civiles y comerciales
es el que aplica el artículo 9, uno solo, pero que es importante, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu aporte, doctor. A las órdenes. El doctor Ojeda levantó la mano. Doctor Ojeda. Muchas gracias, doctora. Saludos para el doctor Edras, también para el doctor Rolfi y para bueno. todos los demás compañeros. Bien, yo quería formular un poco una consulta con relación a la regulación de honorarios de los abogados que se presentan en la convocatoria de acreedores. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la formulación que se tiene que hacer, doctor? Esa es mi consulta. Bien, muy buena tu pregunta y vamos a partir de una premisa. En la convocatoria de acreedores van a haber básicamente dos tipos de abogados. El primero que va a estar por el que convoca y por el otro lado el que va a estar por los acreedores. Dependiendo de dónde estemos es que nosotros vamos a establecer los porcentajes. Me decís cuál querés y entonces yo te voy diciendo más o menos cómo se podría establecer los honorarios, porque si nosotros partimos desde el punto de vista del que convoca, el porcentaje y el monto que se toma es distinto al que se presenta por los acreedores. Por el lado de los acreedores, doctor. Por el lado de los acreedores, perfecto. Entonces, rápidamente nos vamos en lo que es la convocatoria de acreedores. El artículo 27 en el inciso C nos dicen las etapas en las cuales se van a estar presentando. El acreedor se puede presentar en el marco usual, que es después de la publicación del periódico, ahí se viene a presentar, y también puede hacerlo vía verificación de crédito. Entonces, en estos supuestos se va a tomar el monto de lo que se está reclamando. En el pedido de convocatoria de acreedores, que comprende el monto que se reclama, se abarca principalmente el monto de la creencia. Lo que yo estoy reclamando como acreedor, eso yo voy a estar solicitando como regulación y ahí yo voy a estar tomando lo que es el parámetro del artículo 27. Y ahí voy a sumarle también los que son los porcentajes para poder solicitar la regulación, que sería el artículo 32. No sé si nos escucha el doctor Sí. Ojeda. Sí, satisfecho por ese lado, doctor. Muchas gracias. Acá veo unas preguntas muy importantes. Veo que la doctora Cubilla, Rosalía Cubilla, pregunta en las sucesiones de regulación de honorarios, ¿es sobre evaluación fiscal del inmueble o sobre precio de venta? Bien. Hay una discusión que se da que cuando nosotros llegamos en los juicios sucesorios tenemos dos etapas. La primera etapa, que va a estar la declaratoria de herederos, y después tenemos la etapa de adjudicaciones. Dentro otra vez de esta simbiosis que tenemos, la ley de honorarios nos dice a nosotros que van a haber trabajos en favor de la masa y en favor de los herederos. Y acá se va realizando otra vez una división. En favor de la masa, en 70%, en favor de los herederos, un 30%. Si un abogado realiza todos esos trámites, se lleva al 100%. ¿Qué pasa con los bienes? Si nosotros nos fijamos en la jurisprudencia, vamos a apreciar que usualmente se estila solicitar el trámite del 26, ¿verdad? El artículo 26 nos dice que si no hay una conformidad del profesional en relación al bien inmueble, este puede presentar su estimación. A mí, en mi experiencia, en un caso que yo he llevado, yo solicité que se esté por la pericial que se hizo en la sucesión. El juzgado me quitó una providencia y me dijo, estime el profesional el monto por el cual solicita su regulación. Y yo en el escrito inicial me había dirigido al magistrado solicitando que tome en cuenta la pericial ya realizada en el juicio. Entonces, es posible que puedas usar el monto de compraventa si es que el juzgado te permite, o también puede que sea necesario que tengas que hacer el trámite del artículo 26 a fin de poder estimar cuánto vale el bien
posiblemente nombrar un perito que el juez apruebe y posterior a eso recién regular los honorarios. Doctor, hay una pregunta en relación a, te digo cómo está formulada. Hay una ley que están usando los jueces para bajar aún más el monto cuando son juicios contra el Estado. Sí. Equipara a un funcionario público. Y creo que están haciendo referencia al artículo 29 de la Ley de Reforma Tributaria 2421. Esa es la consulta de la colega. ¿Ella quiere saber si eso es correcto o es incorrecto? Sí, pregunta en relación a la aplicación de la ley. Bien, vamos a partir de una base y en este sentido yo también voy a hacer una crítica. Si ustedes se fijan, el artículo 25 de la ley de honorarios dice que el que gana lleva 100% y el que pierde lleva el 50% del que gana. Han existido casos en los cuales se han solicitado primeramente una acción de inconstitucionalidad y se ha resuelto diciendo que eso vulnera el principio de igualdad. Porque la labor de los abogados es la misma. Simplemente que uno ganó y el otro perdió, ¿verdad? Entonces, también en ese tipo de reglamentaciones se vulnera lo que para mí es un principio de igualdad. O sea, si ejerció, si realizó la labor, ¿por qué va a tener que sufrir una disminución del 50%? Entiendo yo que es porque se litiga, si es que mal no estoy, se litiga contra el Estado. En los juicios contra el Estado, entonces se establece una disminución del 50%. Entonces, eso es una desventaja y para mí, al menos vulnera un principio de igualdad en el cual todos somos iguales ante la ley. Lo mismo que el artículo 25, como les acabo de mencionar, que el que pierde lleva menos que el que gana. Pregunta la colega Elizabeth Brizuela. En una obligación de hacer escritura pública, en donde existe un contrato privado de compraventa de un inmueble, los honorarios se van a calcular en base al valor de la transferencia conforme al artículo 32 de la ley 1376/88. En los procesos que no estuvieran expresamente previstos en esta ley, los honorarios serán regulados entre el 5 y 20%, dice. No. Entiendo perfectamente y voy a citar. Si esto es en Argentina, te van a decir que es una obligación de hacer. Como es una obligación de hacer, no existe un monto per se, va a ir por jornales. En el caso en el que ella está mencionando, el artículo 32, la aplicación entre el 5 y el 20% para la fijación de esa obligación de hacer, hay jurisprudencia que ha aplicado el monto de la transferencia. No el monto del bien, sino el monto del acto. ¿Verdad? El monto del acto que se está solicitando que se escriture. Entonces, correspondería que solicite y que le agregue también el artículo 25, segunda parte, el procurador debe de percibir la mitad de lo que le corresponde al patrocinante. Y si actúa en un solo carácter, recibe la totalidad. La doctora Nieves Jiménez levantó la mano. Doctora Nieves. Bueno, mientras pregunta la doctora Nieves, acá hay otra pregunta. Pregunta el colega si se puede regular contra el Ministerio Público en caso de incidentes y sobreseimientos definitivos. En lo que respecta a la regulación, creo que eso sería materia penal, si es que no me equivoco, por eso hace referencia al Ministerio Público. Sí. Ahí yo no quiero mentirles porque yo más bien me desempeño en el ámbito civil. Pero lo que así yo he visto es que en la modificación que se ha hecho a la ley de honorarios profesionales a fin de poder cumplir con los colegas que ejercen el fuero penal, han establecido una serie de jornales para ciertas actuaciones y cuando hay un monto se establece la forma de regulación. Yo creo que ahí, según mi entender, solamente procedería la regulación contra el ministerio ante una grave falla o negligencia que así lo exprese el tribunal, ¿verdad? Porque al regularle al ministerio estaría también buscando una regulación vicaria contra el Estado, porque el Estado estaría respondiendo por la acción del funcionario
del Ministerio Público. Distinta sería la cuestión si es que hubiera una querella adhesiva. Hay una consulta de un colega si se puede interrumpir o no la prescripción de los 2 años al no notificar el AI. Sí, a ver, ¿él se refiere al AI de regulación o se refiere a un AI de caducidad que salió en su juicio? De regulación, doctor. Sí, bien. Cuando sale tu AI de regulación, vos tenés 10 años para ejecutar eso. No es 2, tenés 10. Porque vos ya le pediste al juez que te regule, ya te reguló, y compartí con ustedes, les reitero otra vez el artículo 659, inciso B del Código Civil. Ahí se establece que en lo que son declaraciones emanadas de una resolución, tenemos 10 años para ejecutar. Aplicamos lo que es la prescripción decenal. Así es. Doctora Nieves, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Ella hizo en el chat, dice, si se ha concluido un juicio sucesorio y existe un acuerdo verbal con los clientes de realizar el pago, una vez vendida el inmueble y ha pasado más de 8 años sin realizada la venta, ¿qué acción se debería hacer? Bueno, acá nosotros estamos en presencia primero de un acuerdo verbal con lo que podríamos denominar un pacto a quota litis, ¿verdad? Porque concluyó el juicio sucesorio, hicieron un acuerdo verbal a fin de que el cliente pague. Los clientes seguramente le dijeron, te vamos a pagar una vez que nosotros vendamos el inmueble. Ya pasó 8 años sin que se realice la venta. Y ahí lo que a mí particularmente me preocupa, y le digo a la doctora Nieves, es si es que ella llegó a presentar su pedido de regulación de honorarios, porque eso es fundamental. Si es que no presentó y el juicio ya se finiquitó con la adjudicación, ahí estamos ya careciendo de elementos para poder solicitar la regulación, porque la prescripción para pedir es 2 años. Entonces, recomendación, si termina el juicio, pidan su regulación, de esa manera no le va a prescribir, y aguarden que salga el autointerlocutorio y ahí van a tener 10 años. Pregunta la doctora Graciela Rudas Britos. ¿Desde qué momento se computan los intereses por regulación de honorarios a favor de un profesional en caso de incumplimiento del pago del cliente? Tenemos que diferenciar 2 aspectos en este punto. Primero, si hay un contrato, vamos a regirnos por las reglas previstas en el contrato. Si se estableció una fecha de pago, entonces la mora se produce de pleno derecho y se va a computar, y el juicio luego va a ser distinto si es un contrato. Vamos a aplicar otro trámite. Ahora, si nosotros vamos al estrado judicial, solicitamos la regulación de nuestros honorarios profesionales, sale el AI de regulación, yo notifico. Mi contraparte tiene 3 días para apelar. No apela. Tengo que esperar 10 días para que me pague. No me paga, a partir del día 11 en adelante empiezan a computarse los honorarios. Dato importante, a ver si puedo poner acá en el chat. Voy a tratar de compartirles acerca de una cuestión de intereses. Acá. Lo voy a compartir con ustedes, que es el artículo 18. Ahí en el chat compartí, no sé si sale, el artículo 18. Ahí establece dentro de los 10 días de ejecutada la... ¿Qué pasa? Es que el artículo 18 ya ha generado una controversia, al menos en los jueces de capital, no sé si en otras circunscripciones también, dice que se tiene que aplicar la tasa prevista por el Banco Nacional de Fomento para sus operaciones comerciales. Enseguida le vamos a dar la palabra a Derlis, pero quiero nomás terminar esta idea. La tasa de intereses prevista en el Banco Nacional de Fomento no es la misma que la tasa máxima usuraria prevista en el BCP, que es la que usualmente utilizan los jueces en el marco de los juicios ejecutivos. Si es que las partes no prevén la mora, entonces se tiene que estar por la tasa máxima prevista por el BCP para ese mes. Entonces, lo que acá se genera es que tenemos una situación de que tenemos que aplicar
el interés que prevé el Banco Nacional de Fomento, que es mucho menor, creo que es 1% aproximadamente. De hecho, en una ocasión yo me fui a preguntar en el Banco Nacional de Fomento si me podían facilitar cuál es la tasa para sus operaciones comerciales y no tuve una respuesta muy clara, ¿verdad? Pero sepan ustedes que esta norma tiene esta incongruencia de que nos dice que tenemos que estar por la tasa que prevé el Banco Nacional de Fomento cuando en la habitualidad de los juicios ejecutivos, porque la regulación, una vez que yo tengo mi AI, ya se convierte en un juicio ejecutivo. Cuando yo tengo mi AI, yo ya paso a una ejecución de sentencia y aplicamos una regla, o sea, una regla de intereses distinta que para lo que es los juicios ejecutivos habituales. El doctor Rodríguez levantó la mano, doctor, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Una consulta concreta, doctor. Sí. Usted hace rato una cuenta habilitada en un juicio de RHP, en el cual la parte vencida deposita ya el monto, no así la totalidad. La vencedora, ¿en qué momento puede disponer de ese depósito en cuenta, doctor? ¿Me repetís un poco otra vez el supuesto que me decís? ¿En una cuenta Sí, judicial? sí, se deposita, el vencido deposita Sí, los honorarios, pero no así la totalidad de lo que están obligados. sí. El vencedor, ¿en qué momento puede disponer o retirar ese dinero depositado? Bien. Entiendo yo que, para ver si entendí tu ejemplo, corregime si es que no es así. Se Sin solicitó problema. la regulación de honorarios profesionales, se ordenó la apertura de una cuenta, el obligado al pago deposita la plata, no deposita todo, el abogado en qué momento puede retirar la plata. Asimismo, el vencedor. Ok, bien. Acá nosotros, como estamos en un proceso de ejecución y aplicamos las reglas de ejecución de resoluciones judiciales, lo que yo te recomendaría es que presentes una liquidación. Y para poder cobrar, vos no necesitas la liquidación, pero es importante a los efectos de ir acumulando más acreencia. Lo que se tiene que solicitar es que el monto que está depositado, que informe Contaduría General de los Tribunales. Entonces, Contaduría se te va a informar cuánto se depositó y vos tenés que decirle al juzgado: solicito que me dé un cheque para yo poder retirar la plata. Vos no tenés que esperar ningún proceso, pero te recomiendo nomás también que hagas una liquidación a fin de ir aumentando los honorarios. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Levantó la mano Rodri. Por favor, la consulta. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Esdra, a todos los Buenas noches. colegas presentes. Desde Concepción le quiero evacuar una consulta. Estaba hablando usted, doctor, con respecto al cobro de los intereses de los honorarios. Ahora, yo consulto con respecto a la moneda. Si es en dólares, los intereses, ¿cuál es la tasa de interés que se cobraría en un juicio de regulación de honorarios? Doctor, si me podría contestar, y muchas gracias. Te contesto primero según lo que yo creo que debería hacerse. Se tiene que aplicar lo mismo que se hace en los juicios ejecutivos. Se tiene que aplicar la tasa máxima usuraria de ese mes o del mes anterior a la ejecución para monedas extranjeras, porque tenemos tasas usurarias para monedas en guaraníes y tenemos también para monedas extranjeras. Eso se publica en el portal web del Banco Central del Paraguay. Pero si vos ves la norma, si vos mirás el artículo 18, te dice el Banco Nacional de Fomento. Entonces tenemos ahí un problema, porque en el Banco Nacional de Fomento yo no sé si hay luego un límite usurario o ellos sacan un boletín así como el BCP. Como les dije, yo ya me fui a preguntar y no tuve una respuesta clara, ¿verdad? Me fui a preguntar aproximadamente hace 4 años porque era un tema de debate. En aquel entonces yo quería regular unos honorarios, pero si el interés iba a ser del 1% mensual, la expectativa era muy poca, ¿verdad? Entonces, esa es mi respuesta, doctor. Entiendo, doctor, muchas gracias. Justamente porque fui a consultar también al BNF y no me pudieron dar esa respuesta, doctor. Muchas gracias, muy amable. Es que hay que corregir esto, ¿verdad? Muchas gracias. El Dale. doctor
Egelward. Jair pidió la palabra. Sí, Muy buenas noches, doctor Esdras. ¿qué tal? Un gusto saludarle a ti y a todos los colegas que acompañan sus magníficas explicaciones. Una consulta tal vez tome borde a lo que se está explicando, pero por ahí me sería interesante si pudiera colaborar. Una vez terminado un juicio ejecutivo, la vencida deposita el valor en una cuenta a nombre del juicio. Ese dinero para retirar del juicio, la empresa o sea, la persona o la empresa que haya vencido el juicio, tiene que facturar este valor o directamente lo retira solicitando el pago a través de sus abogados al juzgado. Perfecto. Entiendo la pregunta que me estás realizando, doctor. Y ahí yo como desconozco en qué marco se dio el juicio, si ya se hizo una factura previa, ¿verdad? Si justamente fue cuestionado un monto ya facturado, entonces no es necesario. Ahora, si esto tiene que ver con cuestiones impositivas, si vas a tener que declarar, si ganaste y la otra persona te va a pagar y necesitas declarar eso y no es honorarios profesionales, entonces vas a tener que emitirle la factura. En la sentencia también se tuvo que haber incluido eso como parte de la discusión de la litis. No, en la sentencia no aparece del tema de facturar, solamente la vencida depositó a la cuenta del juicio y listo. En el caso, es un juicio ejecutivo, ¿verdad? Cobro de No, pagarés. no, para mí no sería necesario facturar. Al menos yo en la práctica no Por- tiro. Porque esa operación se facturó antes al emitir ya Ah, la, si ya la, facturaste, no, ya no puedes volver a facturar. Ni te preocupes. Bueno, y la otra cuestión es entonces, por una cuestión de solicitud de finiquito de la contraparte, primero los abogados tendrían o tendrán que presentar la liquidación de honorarios antes de retirar el valor depositado, porque si no podría pedir el finiquito o esto no importa. Bien. Voy a abordar eso que acabas de decir con algo que preguntaron acá, porque me preguntaron si se puede pedir embargo preventivo en el marco de una regulación del honorario profesional. Entonces voy a enlazar tu consulta con la consulta que también se hizo acá en el chat. Voy a compartir, si me dan un segundito, quiero compartir con ustedes en qué artículo ustedes pueden sustentar lo que a continuación yo les voy a estar explicando. Entonces, acá en el chat les voy a poner rápidamente el artículo 7 de la Ley de Honorarios Profesionales. El artículo 7 nos dice que no se va a dar trámite a ejecución, cumplimiento de sentencia, no se va a hacer transferencia, fondo, levantamiento, medidas cautelares ni otras similares. ¿Qué pasa con la figura que vos me decís? El finiquito en puridad no es algo que está en el CPC. Si nosotros miramos el Código Procesal Civil, no vamos a encontrar una figura como la del finiquito. ¿Es una práctica procesal? Sí. ¿Es necesario? ¿Te piden las agencias financieras para poder sacarte Inforcom? Todo eso, sí. Entonces, dentro de este artículo 7, vamos a incluir también lo que es el finiquito. Quiero nomás hacer esa aclaración porque no es una figura per se que está en el CPC, pero vamos a incluirlo también acá. No se puede dar trámite al finiquito del juicio, no se puede dar trámite a la ejecución si es que no se acompaña, ¿qué cosa? El recibo de pago de los honorarios profesionales. Entonces, yo puedo pedirle también al juez un embargo. Yo puedo decirle al señor juez, acá hay plata depositada, que se embargue ese dinero y que me paguen y que después dispongan ellos de la plata. No sé si eso responde a tu consulta y también a la consulta que me hicieron acá en el chat. Perfecto, respondido. Sí. Acá justamente Roberto está compartiendo que le tocó detener la adjudicación por aplicación de esa norma. Claro, porque esta norma te impide que el juicio termine, porque aquí lo que busca es correctamente salvaguardar que el abogado cobre. Y muchas veces los colegas no piden este artículo 7, no ponen en su escrito, y este artículo 7 es fundamental. No se va a proseguir con el juicio, con la ejecución, si es que no se le paga al abogado, que es fundamental.
Otra pregunta que envían al WhatsApp. En lo civil, en juicio de daños y perjuicios, una vez que sale la regulación y no se está de acuerdo, ¿se apela y luego se fundamenta o se presenta la apelación fundada? Pregunta. No. En el marco de qué juicio de la regulación ya. Daños y perjuicios, ¿verdad? Una vez que sale la regulación y no se está de acuerdo, Sí, ¿se sí, sí. apela y luego se fundamenta o se presenta la apelación fundada? No, se apela, va a Cámara y ahí Cámara te va a decir que presentes tus agravios. No se presenta ya la fundamentación con el escrito. Se aguarda que llegue, el tribunal va a decir expresa agravios y ahí uno va a presentar sus agravios. Antes, una pregunta que me quedó pendiente de responder acá en el chat, me preguntaron, no recuerdo nomás porque fue subiendo ya, taxativamente no recuerdo cómo es, pero habían consultado si es que el abogado había pagado los gastos del juicio, ¿verdad? Y en este punto me parece muy importante traer a colación lo que son los gastos causídicos, ¿verdad? En lo que es materia de honorarios profesionales van a ver, hay que diferenciar entre honorarios profesionales, gastos del juicio y gastos causídicos. Bien, honorarios profesionales ya no requiere mayor explicación, sabemos el concepto. Vamos ahora a los que son gastos del juicio, cédula de notificación, tasa judicial, en constitución del juzgado, pago de certificados, todo eso son lo que guarda relación con gastos del juicio. ¿Qué son los gastos causídicos? La fotocopia, las impresiones, el combustible, lo que nosotros almorzamos en el marco de una diligencia, si tenemos que viajar para poder realizar una diligencia en relación al mandato que nos da el cliente, son gastos causídicos. ¿Cómo yo puedo cobrar los gastos causídicos? ¿Puedo solicitarlos? Sí, se puede solicitar en el marco de la regulación, pero tengo que agregar los recibos y tengo que agregar en la forma en la cual yo tuve la autorización del cliente, que no, muchas veces no es muy sencillo eso, ¿verdad? Entonces, quería nomás responderle eso al colega porque me pareció muy interesante y hay que diferenciarlo. Muchísimas gracias, doctor. Esas son las consultas, creo que no hay consultas posteriores. Ahí levantó la mano el doctor Adolfo. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor. En un juicio en donde se gana la primera parte, en una sentencia definitiva, luego se apela y vuelve a perder el apelante, ¿en qué momento se debe solicitar la regulación de honorario? Porque no se hizo en la primera y tampoco en la segunda. Obviamente que la resolución de la apelación se dio bastante tiempo después. Gracias. Perfecto. Te consulto nomás. ¿La apelación fue de una sentencia definitiva y que puso fin al juicio? De una sentencia definitiva, doctor. Perfecto. Bien. Vuelvo a reiterar. Si nosotros como abogados estamos en el marco de un juicio, no nos revocaron, no hubo cesación, no renunciamos al mandato, ¿a partir de qué momento yo tengo o se computa el plazo de los 2 años? Desde que la sentencia quede firme. Si la sentencia definitiva fue apelada, fue a un tribunal, la sentencia definitiva no está firme. Si el tribunal revoca la sentencia definitiva, se vuelve a apelar, va a sala civil, la sentencia de primera instancia sigue sin estar firme. Si en la sala civil se resuelve, se confirma la resolución de primera instancia, se modifica lo que fuere, y a partir de la notificación y que quede firme esa resolución es que me corre el plazo de los 2 años. No sé si eso responde a tu consulta, doctor Hugo. Totalmente, muchas gracias, doctor. Sí. Veo acá una pregunta más de la doctora Prieto en cuanto a dónde pedir la regulación en primera instancia o una apelación, no depende del caso. Muy buena pregunta. Las intervenciones de los colegas, de los profesionales, pueden ser en primera instancia, puede ser también en apelación.
¿Dónde yo voy a pedir? En la instancia en la cual yo realicé la intervención. Si yo intervine solamente en primera instancia y otro colega intervino en segunda instancia, yo le voy a pedir al juez de primera instancia que me regule. Si yo intervine en primera y segunda instancia, yo tengo que pedir mi regulación en primera instancia y tengo que pedir mi regulación también en segunda instancia, en ambos. Excelente, doctor. Yo tengo una observación que hacer, quería compartir con los colegas en relación a una reglamentación del sistema operativo y actualización que se hizo en el marco de un convenio entre el Banco Nacional de Fomento y la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. En el año 2019 se hizo una actualización de datos, reingeniería integral que contempla supuestamente el sistema operativo en el marco del programa de mejora continua que siempre está fomentando la Corte en cuanto a capacitación constante, actualización de datos, tanto técnicos y supuestamente profesionales. Esto se realizó en el año 2019, pero yo estimo que alguien no leyó, me ha tocado padecer, y en este mismo compilado, porque hacen una especificación que voy a compartir con los colegas en el grupo de gremio de abogados del reglamento de la Contaduría General de Tribunales, donde se aprueba la circular número 18 del año 2004, es decir, de hace 20 años. ¿Qué dice esta circular del año 18 de 2004? En pocas palabras, que para el cobro de regulación de honorarios profesionales de los abogados, nosotros debemos presentar nuestro oficio al Banco de Fomento, donde se ordena el depósito de la suma de dinero de la cuenta abierta para el juicio a la cuenta del juzgado. ¿Y qué pasa? Que ahora con la implementación del sistema electrónico, de juicios electrónicos, los oficios pasaron a ser en formato digital, normalmente en todos los juicios. Pero ¿qué pasa? Que esta circular sigue vigente porque ellos no se sentaron a analizar el avance de la modernidad en lo que hace a la regulación de honorarios de los profesionales, lo que nos obliga a dar cumplimiento a la circular 18 del año 2004, es decir, de hace 20 años, y solicitar que el oficio sea impreso de modo tal a que podamos presentarlo en triplicado en ventanilla de Banco de Fomento, cosa que es sumamente tediosa al momento de que pretendamos nosotros efectivizar el cobro de nuestro honorario. Ni siquiera es el cobro, sino el pedido de transferencia de dinero de cuenta del juicio principal a la cuenta de la regulación. Esa es una acotación y un inconveniente que yo estoy vivenciando en procesos civiles por la vigencia de esta circular. Y como dijiste hace rato, doctor, ojalá que de este gremio pueda salir una iniciativa para que esta situación tan desagradable ya no tengamos que padecer, porque es sumamente costosa para nosotros como profesionales el poder materializar lo que dice esta circular que está vigente hace más de 20 años. Buenísimo, buenísimo tu aporte, doctora, también para poder conocer. Como yo dije, yo me fui hace años atrás, ¿verdad? En su momento. Antes de darle la palabra a la doctora Roa, quiero responder a una pregunta que hizo el doctor Sosa. El AI que establece la regulación es un título ejecutivo y si se puede negociar dicho título. Bien, lo que para mí es un título ejecutivo, lo considero de esa manera. Se debe de hacerlo por vía de cesión de derechos, ¿verdad? Lo que he visto es cesión de derechos y que el abogado que compra los honorarios es el que ahora viene a intervenir en el proceso a fin de ejecutarlo, ¿verdad? Eso respondiendo al doctor Sosa. Ahora sí, con la doctora Roa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Doctor, en cuanto a los intereses, usted habló en el marco de la regulación de honorarios profesionales
Mi consulta es que tuvo un juicio en lo penal, ¿verdad? En donde un juzgado resolvió los intereses a partir de la intimación y el mandamiento. Desde su apreciación, ¿es correcta la apreciación que hizo este juzgado en imponer los intereses a partir del mandamiento? Siendo que la ley de regulación de honorarios profesionales justamente es clara, en donde dice que los intereses van a cobrar a partir del cúmplase o de que quede firme la sentencia definitiva. En este caso, por ejemplo, esta causa se fue a apelaciones, se fue a la corte, se resolvió todo a favor, luego vuelve, baja a primera instancia de nuevo y ya queda firme. Esa es mi consulta, doctor, al respecto. Muchas gracias. Y hay una cuestión del juzgado, ¿verdad? Que yo particularmente creo que la ley debe ser es taxativa en lo que establece. Yo creo que podrías reponer, no sé nomás si ya estarías a tiempo o no, pero no es lo que la ley nos dice, no es lo que la ley nos manda a hacer. Ahora, si había un marco discrecional, ahí podríamos decir que tal vez el juez puede fijar el momento en el cual se computan los intereses, pero acá el artículo 18 es taxativo, es claro, nos dice a partir de qué momento se computan los intereses. Excelente, doctor. Y también sería bueno justamente evitar caer en esa práctica del criterio del juzgado, siendo que hay una ley de regulación de honorarios en donde este gremio también lo bueno que puede hacer es hacer respetar lo que en realidad dice la ley de regulación de honorarios para no caer justamente en eso, en el criterio del juzgado, porque hoy en día el juzgado ya con su famoso criterio resuelve facultativamente nuestros honorarios. Y gracias, doctor, por la respuesta. Dale. Hay una respuesta también en el chat que me quedó pendiente, que es qué pasa cuando actúan más de un profesional en relación a un mismo cliente cuando van a regular sus honorarios. En ese caso en particular, cuando intervienen más de un profesional en relación a un mismo cliente o a una misma parte, se tiene que aplicar lo que nos dice el artículo 3. Y acá hay que diferenciar algo. Los abogados, si son dos o más, pueden solicitar que se les regule como uno solo y ellos se dividen. Entonces, se establecen ellos la proporción en la cual van a llevar. Si no están de acuerdo, si no han llegado a un consenso, entonces en la regulación se tiene que discriminar en qué calidad actuó cada profesional y cuánto le tiene que corresponder. Muchas gracias, doctor Rolón. Creo que no quedaron preguntas pendientes. Doctor Armas. Está apagado tu micrófono, doctor. Se nos fue el doctor Armas. Está apagado tu micrófono, está hablando, pero no le escuchamos. Bien, mientras retoma el doctor Armas, quiero agradecerle al doctor Mendoza por el espacio. A él le conocí en su momento, fue en unos años maravillosos de poder trabajar con él. Los consejos que me dio el día que me tuve que retirar, hasta hoy lo recuerdo y hasta hoy lo mantengo en mi mente. Ahora sí, levantó el doctor Mendoza, así que le voy a ceder nomás la palabra al doctor Mendoza. Sí, decime muchísimas gracias, doctor Joel. Realmente sorprendente tu exposición. Yo creo que esto enriquece y enriqueció a los colegas que han participado y va a seguir enriqueciendo para los demás colegas que mañana van a poder hacer al LIM y viralizar, y esto se llega a muchísimos colegas. Realmente, como siempre decimos, llegan
sorprendente, a 4.000, 5.000 colegas abogados llegan a estas exposiciones. Una pregunta, doctor. Yo sé que aquí hay muchos colegas que pueden querer contar con tu asesoría. ¿Podría pasar tu teléfono? ¿Podría la gente llamarte para que le hagas el trabajo, por ejemplo, de justipreciar y regularle los honorarios? Yo creo que los colegas pueden precisar y necesitar eso. ¿Eso solés hacer? ¿Podés hacerlo, doctor Joel? Claro, con mucho gusto, para que puedan tener el honorario correspondiente. En Roma se le llamaba honorario porque eran los regalos que se le daba al abogado en honor, ¿verdad? Después hubo una pequeña situación ahí en la cual ellos tienen un sistema tarifado, ¿verdad? En Roma había un sistema tarifado, en Argentina, si ustedes se fijan, también hay un sistema tarifado y en otros países hay un sistema de libre pacto. Así, doctor, entonces, a los colegas para que anoten qué número sería al celular que puedan llamarte, doctor. 0984 934 970. Excelente, doctor Edward, por favor. Bueno, para ir cerrando, dos cuestiones, mi querido doctor Edras Rolón. Por un lado, una circunstancia que siempre es discutible, que es el escritorio, ¿no? Mientras normalmente vamos a tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Porque las realidades son diferentes. A modo de ejemplo, hoy salió una regulación de honorario en un caso donde se reclamaba 200 millones de guaraníes y la abogada que consiguió la caducidad de esa causa le reguló en 2,5 millones de guaraníes. Verídico, ¿verdad? Por ejemplo. Y otro tema fundamental. Recordemos a los colegas abogados, doctor, disculpame si por ahí se me pasó, pero algo muy importante. Recién lo dijiste, ¿no? Esa conjunción entre la autonomía de la voluntad, por un lado, en el momento de regular los honorarios, y la tasación de honorarios. Recordemos que la tasación es una tasación mínima, es decir, nada obsta a que eventualmente se llegue a un acuerdo honorario superior. Eso nomás quería recalcar, que justo lo dijiste ahora recientemente, que es importantísimo, doctor Edras, como para ir cerrando. Muy buena tu acotación, doctor, muy buena. Quiero hacer acá una distinción. Si ustedes se fijan en el artículo 1 de la Ley de Honorarios Profesionales, dice que el mismo es solamente subsidiario. Para mí son una serie de cuestiones que no se ajustan, porque el artículo 9 te dice que va a regular y el artículo 1 te dice que es subsidiario. Si hay contrato, si hay acuerdo entre las partes, se tiene que respetar el acuerdo y se tiene que cumplir. Los montos establecidos en la ley de honorarios no pueden estar por encima de la autonomía de la voluntad de las partes. Si yo quiero pactar por encima del 30% porque considero que la labor que yo realizo vale eso y hay una persona que lo acepte, entonces no está contraviniendo ningún marco legal. Quiero aclarar algo, ojo, esta es mi postura, esta es mi posición, esto es lo que yo creo. No necesariamente esto se va a encontrar en el juzgado. Quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Hay algunos jueces que pueden considerar que el máximo establecido es de orden público. Yo no lo considero de orden público, porque yo soy libre de pactar los honorarios. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Freud está atento está agazapado como un jaguar ahí esperando para dar su opinión, ¿verdad, doctor? El doctor Mendoza. Doctor Mendoza, perdón, doctor, me le estoy mirando al doctor Mendoza y te nombré a vos, doctor Mendoza. No, es que paré, pues estoy viajando, ¿verdad? Debo continuar el viaje. Nada más dejar un pensamiento, ¿verdad? Cuando escucho que te regulan, que trabajas un tiempo y te regulan 2 o 3 millones, yo digo nomás lo siguiente, ¿verdad? Un trabajador común gana casi 3 millones por mes y un abogado que trabajó 6 meses, que te regulen 3, 4 millones, me parece que no solamente viola preceptos para el trabajador, sino que escapa a todo uso de raciocinio y creo que hasta atentaría, ¿verdad?, contra una justipreciación en cuanto a lo que sería regular honorarios. Yo, en mi caso particular, solamente una vez en mi vida he regulado honorarios. Me manejo de otra manera, hago el contrato en forma voluntaria y libre. Yo creo que los abogados tenemos que justipreciarnos
mucho más de lo que creemos que valemos. Y yo creo que los clientes saben eso y valoran y pactan también libremente. Para eso, justamente que para que todos tengan ese tipo de, de emprendimiento, de poder pactar libremente los honorarios fuera de inclusive del mínimo, el máximo del texto legal, yo creo que debemos capacitarnos y justamente estas capacitaciones son fundamentales para que los abogados podamos recobrar nuestra dignidad y esa dignidad que los magistrados muchas veces no quieren respetar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, doctora Freud, por favor. Muchas gracias, doctor. Me hiciste acordar a un caso que tuve donde en primera instancia se me regula en 12 millones de guaraníes mi honorario y en cámara me bajaron a 2. Me enojé tanto que por poco no lo ejecuto el honorario porque no estuve conforme, pero como le conocía a mi contraparte y sabía que pagarme 100 guaraní iba a dolerle mucho más, ejecuté los 2 millones guaraníes, porque sé que eso, ya no apelé porque iba a alargar el proceso, pero es así. Y recuerdo que le dije al funcionario, me están regulando como si fuera que el magistrado me paga de su bolsillo, en una manera de jocosa de referirme a ese honorario que lo tengo las 2 resoluciones que siempre suelo mostrar. Muchas gracias, colegas. Gracias, doctor Rolón, por la buena predisposición, por acompañarnos. Doctor Armas, hacer saludo de despedida, por favor. Una última preguntita, doctor. Perdón que salga así. Pregunto, a mí siempre me gusta preguntar cosas raras, doctor. Sí. ¿Se podría considerar mal desempeño de funciones y llevarlo a un jurado de enjuiciamiento, a un juez que gana no sé cuánto por mes y vos, abogado, que trabajaste 12 meses, como en el caso de la doctora, que le bajaron a 2 millones? ¿Podría eso constituirse un mal desempeño de funciones? Muy buena tu pregunta, doctor. Realmente solamente se encuadraría el mal desempeño si es que existe una ignorancia supina de la ley. Y por ahí se podría ir al jurado de enjuiciamiento magistrado. Si es que ignoró una reglamentación o una ley taxativamente prevista en nuestra legislación. Bueno, pero esa legislación, en cuanto a lo que sería la ley de regulación honoraria y en cuanto al salario de un trabajador digno para poder sobrevivir, no sé si eso constitucionalmente también no significa una grave afección privarle a un abogado que trabajó 12 meses, un año, el pago de lo que sería menos del mínimo de que ganaría un señor que cuida autos todos los días, ¿verdad? O sea, me parece que no solamente es bajar la dignidad del profesional, sino que creo que ese magistrado se olvida no solo de que él también es abogado, sino que se olvida de que el profesional debe vivir y ejerce un trabajo muy importante. Yo particularmente comparto con usted la respuesta en el sentido de que si efectivamente se olvidó de alguna reglamentación, pero yo creo que más allá de la reglamentación también está la dignidad del ser humano y del abogado, y yo creo que eso también podría constituir una causal que hay que hilar fino y encuadrar perfectamente, pero yo creo efectivamente que un magistrado que haga una regulación como la que expresó la doctora Freud o lo que sea, de 2 millones de guaraníes y que trabajaste 6 meses, yo creo que efectivamente ejerce de manera muy mala sus funciones como magistrado. Coincido, porque vulnera algo elemental. Nosotros somos trabajadores y dependemos de ellos nada más para que nos regulen, para que establezcan. Y así como dijo la doctora, muchas veces piensan que están sacando tu bolsillo para pagarte, pero es tu trabajo, tu sacrificio. Vos fuiste el que se fue al tribunal temprano a la mañana, el que dejó lo que tenía que dejar, enfermo, con lluvia, sin lluvia, porque no hay un mensual que nos cubra a nosotros, no hay un seguro médico que nos cubra a nosotros, ¿verdad? A no ser que contratemos. Y tenemos que estar, tenemos que ir, tenemos que alzar en el sistema, tenemos que hacer los trámites que nos exigen, ¿verdad? Porque así estamos. Coincido con lo que dice la doctora. Muchas veces se siente como que no te quieren dar porque demasiado mucho vas a ganar. Doctor Armas, está apagado tu micrófono. Aparte del control que realiza la Corte sobre la actividad de los abogados, la posibilidad de sancionar también tienen el control
del pan que llevamos a nuestra mesa. Así que es una cuestión más allá de la parte económica, una cuestión moral y ética. Así que muchísimas gracias, doctor Rolón. Vamos a volver a molestarle. Muchísimas gracias a los colegas y será hasta la próxima reunión. Hasta luego, un gusto.